¿Qué tal? Buen día para toda su audiencia. ¿Cómo están? Bien. Intervinieron ustedes ahí en el galpón donde hubo intoxicados, ¿no? Sí, nosotros fuimos anoticiados por personal del Hospital de Centenario, que en una primera instancia recepcionaron en la guardia de emergencias a 5 personas que estaban siendo afectadas por un producto que todavía no tenían identificado, entonces nos piden colaboración para concurrir al lugar y poder identificar el producto. Bueno, hasta allí se traslada una dotación nuestra, que a la llegada se encuentra con un panorama que parecía donde no había ocurrido absolutamente nada. El galpón estaba funcionando normalmente. De hecho, la encargada del lugar nos solicita de que no hagamos nada porque ya estaba todo controlado y lamentablemente no era así. Ujú. Había mucho olor a cloro dentro de las instalaciones. Esto es una clorina granulada que sirve básicamente para la sanitización en agua, para lo que es frutas frescas, Ujú. es decir, como si fuera un limpiador de la fruta, en este caso de la cereza, que es la que están embalando, Ujú. y la cual tiene efectos a la salud claramente notorios, de los que en este caso detectamos en las personas que concurrieron a la guardia del hospital. Por ejemplo, estaban con mucha irritación en nariz y garganta, una especie de carraspera, una dificultad respiratoria que mencionaban, también picazón en los ojos y teniendo en cuenta de la ficha de seguridad del producto, se lo considera irritante, un irritante severo, y si tiene contacto con la piel también tiene riesgo en este caso de irritación, y por ende no es un producto normal, digamos, que esté en un lugar sin ningún tipo de control, teniendo en de que, por ejemplo, detectamos una fuga en el agua que caía desde parte de lo que es la estructura que en este caso tiene para conducir este producto, que es agua con cloro. Ujú. Tenía una filtración y eso, imagínense, en un pasillo emanaba gases, en donde los empleados estaban en un sector trabajando, habían puesto una especie de ventilador muy improvisados que digamos, entiendo, ellos veían la posibilidad de que se ventilara, pero obviamente el aire circulaba dentro de la estructura. Sumado a esto, en el mismo lugar están trabajando con un pegamento que es también nocivo para la salud, en el sentido de claramente la exposición, el tiempo de exposición, que es el que habitualmente se utiliza para pegar las cajas en este caso de la fruta que sale para exportación. Ujú. O sea, tuvo un ambiente, la verdad, muy complicado para poder trabajar, en el cual obviamente Bomberos decidió, primero que nada, desalojar por completo, parar la actividad y obviamente que también verificar el producto para avisarle al hospital de qué se trataba, obviamente para que los primeros auxilios fueran de acuerdo al producto que estaba identificado, ¿no? Claro. Pero, a ver, ¿esto significa que ese producto está habilitado para Sí, el fin que lo están utilizando? Porque vos decís irrita y si tiene contacto con la piel también. Y yo he escuchado muchísima gente que dice no puedo comer cerezas porque me arde la boca. ¿Puede ser algún resabio de este producto? indudablemente que puede llegar a ser, no lo puedo asegurar, pero bueno, se utiliza este sanitizante, que es un cloro que se mezcla en, digamos, en agua. Su disolución es en las famosas ppm, teniendo en cuenta de la cantidad que se necesita, digamos, para la limpieza de esta fruta fina, llamémosle, que es la cereza. Pero bueno, entiendo de que quienes la utilizan tomarán la precaución de avisarle al consumidor sobre esta situación, pero bueno, si es así lo que usted menciona, y entiendo que puede haber algo relacionado con esto, ¿no? Sobre todo si sienten, por ejemplo, el gusto a cloro, ¿no? ¿Y es el único producto que se utiliza o hay otras alternativas, digamos? ¿Tenés idea? No, la verdad que desconozco y de hecho también nos sorprendimos por la utilización de este tipo de productos, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, para este tipo de establecimientos tiene que haber una habilitación, que en este caso, más allá de la habilitación como planta empacadora,
debe identificar los sectores donde manipula materiales peligrosos, que en este caso está con una nomenclatura en la guía SIQUIME, el cloro, que se corresponde claramente a un líquido corrosivo, es decir, con la nomenclatura número 8, o el pictograma número 8, pero esto no lo tenía puesto en el lugar, así como también, por ejemplo, debería tener la identificación en los sectores, más allá de que nosotros sí lo conocemos, pero la gente no lo sabe, en donde está, por ejemplo, ubicado el amoníaco, que es también otra de las situaciones que demanda a veces la intervención de bomberos en este tipo de establecimientos. Pero bueno, esta situación que lamentablemente se vuelve a repetir por la falta también de, entiendo yo, de capacitación y conocimiento. Yo quiero comentarles brevemente que esta es la segunda vez que la guardia de emergencias del Hospital Centenario queda fuera de servicio porque 5 personas contaminadas que ingresaron, obviamente contaminan el sector, por ende tiene que quedar fuera de servicio, tienen que ser descontaminadas fuera del hospital, descontaminado el sector de atención y por ende también el personal que estuvo en contacto con estas personas, teniendo en cuenta el desconocimiento que tiene la empresa sobre los procedimientos, planes de evacuación y también planes de contingencia en caso de incendio, accidente y en este caso en una situación donde demande la atención inmediata de personas, por ejemplo, que han estado expuestas a un material que, de acuerdo a su clasificación en su ficha de seguridad, menciona como medianamente severo, pero en este caso, hasta que no sabemos cuáles son las consecuencias que provoca en un ser humano, obviamente no podemos asegurar absolutamente nada. Por ejemplo, se podría agravar en una persona que tenga algún tipo de problema de asma o de respiración, teniendo en cuenta que afecta a las vías respiratorias. ¿Y cambió algo después de que intervinieron ustedes ahí? ¿Se tomó alguna medida o se...? Sí, lo único que desalojamos el lugar, pero bueno, en esto también tengo que decirles que nosotros no somos autoridad de aplicación, tiene que haber algún tipo de control por parte de quienes tienen injerencia en este tipo de situaciones, llámese ART, por ejemplo, seguridad e higiene del lugar. Entiendo que no va a hacer nada contra la empresa porque obviamente depende de la misma empresa, pero debería ser auditada o por lo menos inspeccionada por personal externo para saber si cumple con las medidas de seguridad para que no ocurra esta situación, porque también volviendo un poco a lo del hospital, imagínense que la guardia queda fuera de servicio y todo el resto de las emergencias o urgencias que surgen dentro de la ciudad casi no pueden ser atendidas porque la guardia se encuentra contaminada. Ya nos pasó en una oportunidad con el amoníaco, ahora nos vuelve a pasar con, en este caso con el cloro, ¿no? ¿Y cuál es el organismo de control municipal o provincial que tiene que habilitar este tipo de empresas y después periódicamente controlarlas? Entiendo que desde el municipio tiene que haber un área de bromatología y comercio, que es la que, si no tiene injerencia directa, deberá pedir al área que corresponda a nivel provincial para que intervenga en esta situación. Y después también sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo, porque claramente hay un peligro inminente en cuanto a lo que tiene que ver con la manipulación de un elemento que, vuelvo a decir, es medianamente severo, pero que podría haber sido mucho más complicado teniendo en cuenta el tiempo de exposición en las personas que estaban trabajando en el lugar. Claro. El tema es que alguien habilita el funcionamiento de estas empresas, ¿no? Ahí está. Y habitualmente son habilitados como un comercio común. Claro, gran error. Pero, por ejemplo, no es lo mismo, y con todo respeto lo digo, no es lo mismo habilitar un kiosco o una despensa que un establecimiento frutícola donde se manipula amoníaco a presión o glicol a presión, y en este caso este tipo de productos que no pueden ser manipulados por cualquier persona, que además tienen que estar rotulados, más allá que tenía el rótulo. También tiene que haber una persona que esté dedicada y que sepa los procedimientos de cómo prepararlo en caso de no encontramos ninguna, por ejemplo, máscara de protección ante una contingencia en donde, por ejemplo, se pueda brindar la ayuda o los primeros auxilios hacia las personas afectadas. No hay un plan de evacuación por parte de la empresa, es decir, que no supieron qué hacer, solamente metieron a 5 personas en un vehículo y las llevaron al hospital, cosa que no deberían haber hecho porque claramente dejaron fuera de servicio una guardia de emergencia. Claro. Muy bien, muchas gracias, Patricio, por toda esta información. Por favor,
Gracias. A ustedes y a disposición, como siempre, desde Bomberos del Centenario. Muchas gracias.